Gente, seguimos acá en la isla del Cerrito, recorriendo este paraíso natural y escuchando las anécdotas de la gente del lugar que fue muy cordial con nosotros. La verdad, Chino, es que tenemos que decirle a nuestros seguidores que es un lugar recomendable la isla. La gente se ha portado muy divinamente con nosotros, nos han facilitado todas las cosas. Estamos re contentos. Ahora mismo estamos en el camping de la isla. En el fondo está la vera de la ciudad de Corrientes. Ajá. Bueno, y una cuestión acá que también hablando con los lugareños y lugareñas, que está en estas cosas que hablamos a veces de lo que late por fuera de la racionalidad. Una cuestión que en realidad no es para nada desconocida y tiene que ver con una fantasía infantil que tenemos, creo que la mayoría de las personas, que es la de encontrar un tesoro, ¿sí? Esa fantasía probablemente, y aparte que también es fomentada por películas, por literaturas, canciones, etc. Ahora bien, nosotros acá tenemos una cuestión importantísima que la vamos a tratar de poner en contexto. Vamos a hablar de los entierros. Bueno, ¿qué es un entierro? Y un entierro es, por lo general acá en las zonas se conoce como entierro, es un tesoro enterrado, sí, puede ser en una casa abandonada, en una casa antigua, inclusive en un lugar debajo de la raíz de un árbol, puede haber un entierro. Pero todo esto lleva toda una cuestión sobrenatural también en la zona acá. Claro, ahí está. Estas cuestiones, a ver, nosotros estamos ahora, decimos, en el del Cerrito, acá enfrente tenemos la vera de Paraguay. Hubo un contexto histórico, que fue la guerra de la Triple Alianza, que tiene que ver con, bueno, un conflicto bélico, y eso propició, por decirlo de alguna manera positiva, el hecho de que personas que tenían posesiones materiales, cosas de oro, objetos de oro, de plata, cosas que era común, haya huido de sus casas evitando que las tropas enemigas invasoras requisasen sus domicilios y allanasen y robasen, porque vamos a ser sinceros, en una guerra hay esa etapa que es de vandalismo, digamos, el ejército invasor entra en una ciudad y se lleva lo que quiere, ¿sí? Entonces, no pocas familias de vecino y hermano país del Paraguay se cruzaron por la línea del Bermejo y también acá, huyendo y trayendo como podían en la urgencia de la retirada, de la huida, del escape, cosas valiosas. Claro, ¿sí? Porque en sí acá en la zona no había oro, plata, era más de lo que traían de otro lado, ¿sí? Claro. De por sí, esta región geográficamente no es propicia para la búsqueda de metales preciosos. Claro. Pero, sin embargo, algunas familias de posición acomodada tenían utensilios de oro, crucifijos de oro, anillos de oro, monedas de oro, o algún elemento de oro importante, de mucho valor. Ahora, eso nos da un contexto histórico real, objetivo, digamos, de que probablemente, y de hecho pasó, porque hay casos que se han comprobado, de personas que pasaron con esas riquezas del río y que ante la imposibilidad de seguir huyendo con esa carga y por la urgencia del escape, la hayan ocultado. Ocultado en un lugar bajo tierra, de ahí el nombre entierro, ¿no? Entonces, lo más común, por ejemplo, tiene que ver con un árbol. O sea, pensemos nosotros si tenemos que esconder algo urgente, que pensamos que después algún día podemos volver a buscarlo. Ajá. Entonces se busca un árbol y cuestiones que nos den las pautas y señales para poder reconocer el lugar nuevamente. Ahí estamos hablando de un entierro. Ahora va esto que dice Chino, con mucho acierto. La cuestión que se mezcla con lo paranormal, con lo mítico, y tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la protección que van a recibir esos objetos, ese entierro, por parte de sus pasados, ya fallecidos dueños, propietarios. Por lo general lo que se dice es que el espíritu dueño de ese tesoro es el que te señala como que para decir esto es para vos y te dice las coordenadas, siendo como algunos dicen
se ve un fuego, se ve una Claro, luz, algo así. claro. Entonces Algo que señala. Que señala el entierro. Claro, acá hay una cuestión importantísima. Alguna vez lo pueden ver abajo, uno de los programas que habíamos hecho que tiene que ver con espectros, fantasmas, Claro. tiene que ver con el hecho de personas que todavía transitan el mundo de los vivos con alguna cuestión pendiente. Esta sería una cuestión pendiente. Claro. Por ejemplo, esa Estar gran atado a riqueza, ese. estar atado a esa riqueza hasta buscar a alguien por condiciones que tienen que ver a lo mejor con la cualidad de la persona, que es una persona digna, respetuosa, honesta, o vaya uno a saber cuáles serían esas condiciones, pero que digamos que los propietarios o el propietario o la propietaria fallecida de ese entierro señala a alguien para que se encuentre eso y lo libere. Ahora, estamos hablando del mundo paranormal. En la tradición que tiene que ver con nuestra región, Chaco, Misiones, Corrientes, se habla de esta cuestión, de que hay un entierro en un lugar, como se han descubierto muchos entierros, que señala, como decía Chino, que se ve que como que arde algo, como que hay La mítica luz mala. una luz, sí, que tiene que ver con este fenómeno que se da químicamente por los metales que despiden cierta sustancia que a la noche se ve como luminiscencia, etcétera, etcétera. Mezclando ciencia y cuestiones míticas y espirituales y paranormales. Bien, ahora, en nuestra región, en la tradición nuestra, en nuestros entierros, tesoros dirían de otro lugar, está vinculada estrechamente a la cuestión espiritual. Entonces, por ejemplo, hay en el cancionero popular litoraleño, hablo del chamamé, la litoraleña, el chamamé, que es el tema, la música, ¿sí? Por esencia que representa todo el ideario de las personas de esa época y de esta región, se habla de que es un lugar donde una persona se sintió atraída porque vio una luz, algo, sabe que allí hay algo, entonces tiene que ir a buscarlo. Y ahí se da la cuestión, por ejemplo, de que tiene que ir a buscarlo de noche, de que tiene que llevar un facón con la señal de la cruz. Con la señal de la cruz, ir y señalar, y que en ese momento va a ser víctima porque el propietario o la propietaria de ese tesoro, de ese entierro, lo va a probar, haciéndole escuchar cosas horribles, con visiones terribles, tortuosas, etcétera, etcétera. Y digamos que no va a ser algo gratuito retirar el tesoro. Y que en el caso de que la persona huya, en la creencia popular queda desquiciada, queda desquiciada completamente. Ahora hay muchos grupos que se dedican a la búsqueda de estos entierros o tesoros. Sería, por lo general, van con equipos, buscadores de metales. Acá hay una cosa que tenemos que decir, Chino. Hoy día, siglo XXI, estamos más allá del 2000. Existen aparatos, fruto del avance de la tecnología, para detectar metales preciosos. Claro. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet, se van a encontrar con distintos tipos de aparatos que es para buscar oro, metales preciosos, plata, hierro, etc. O sea, existen herramientas que antes no existían. No, y a lo que voy yo, aparte esos grupos que se dedican a la cacería de tesoros enterrados, también llevan un curandero o una persona que se dedica a rezar mientras que estos tipos desentierran el... Pongo en contexto para aquellos y aquellas que nos escuchan en otro lugar y a lo mejor no tienen una referencia clara de qué es un curandero o una curandera. Un chamán. Es un chamán, es una persona que lleva prácticas de tipo chamánicas sincretizadas con el cristianismo y a partir de ese sincretismo logra una conexión paranormal con espíritus, entidades, etcétera, para facilitar la labor de los mortales a la hora de retirar esto. También existen curanderos, curanderas, que se dedican por medio de ciencia que está más allá de la ciencia médica, de curar dolores, enfermedades, padecimientos, etc. Puntualmente en esto que estamos hablando nosotros, es una persona, como decía Chino, que se dedica a proteger, a blindar espiritualmente a los cazadores del tesoro. Claro. Los otros
Voy a hablar puntualmente respecto a lo que dice la tradición popular que se replica por lo oral, por la música popular. Yo decía hoy el tema del ritmo de chamamé, por ejemplo. Existen varias canciones que hablan de esto. Y está siempre ligado a la idea de que no cualquier persona tiene las facultades, las capacidades para soportar, tolerar. Y aparte, no a cualquier persona se le presenta la oportunidad, porque lo que se cuenta es que el espíritu elige. Sería. Por ahí uno dice, bueno, acá tiene que haber un entierro y va, y no es para él y no encuentra. Eso dice la tradición natural, la tradición. Claro. Pero si el fantasma o el espíritu te muestra dónde está, es para vos. Claro. Como verán, este es un tema en el cual se entremezclan dos cosas. La realidad objetiva, nosotros en la historia decimos que existen hechos y lecturas de los hechos. La realidad objetiva tiene que ver con algo que es fehacientemente comprobable. Por ejemplo, sabemos que hubieron familias que huyeron de un país que estaba sumido en una guerra terrible y que fue dominado por otros países, desgraciadamente hermanos también. En ese marco esta gente va a esconder esos tesoros. O sea, eso es un dato real, eso es algo objetivo. Ahora, que eso se mezcla con la cuestión espiritual, paranormal, y nosotros, la verdad que pensamos, indudablemente está instalada en la idea, al menos de las generaciones que son de nuestra edad o anteriores a nosotros, esta idea del entierro, y algo muy común cuando uno dice entre personas mayores, cuando habla de entierro, que no es un tema muy tratado comúnmente, pero sabemos de qué estamos hablando. Es una característica propia de esta región del país, dada esa cuestión objetiva que tiene que ver con esta gente que efectivamente escondió tesoros, o lo que ellos consideraban tesoros. La pregunta podría ser, ¿es real el tema de los entierros? Objetivamente, los entierros existieron y existen. Claro, hay muchos entierros que fueron registrados, pero muchos otros que quedan como cuentos por una cuestión de que el Estado se queda con gran parte de lo encontrado si el tesoro es registrado. Acá estamos hablando de lo que Chino está diciendo. Tiene que ver con, si en este momento nosotros acá, en este lugar, nos dirigimos hacia la costa o a la vera del río Paraná y iniciamos una excavación fortuita y encontramos un tesoro, gran parte de ese tesoro material va a quedar en las arcas del Estado. Al margen, tenemos que tener en cuenta también que todo lo que se hace en un lugar histórico, porque este es un lugar histórico, la isla del Cerrito, también tiene que ver con las leyes que hablan de, inclusive que también se lo ven en la arqueología, que es patrimonio, ¿sí?, del Estado. Si nosotros encontráramos, por ejemplo, un arma, obviamente que eso tenemos que darlo al museo que tiene la isla del Cerrito y entregarlo porque es algo que pertenece al patrimonio histórico. Quiere decir que es de Chino, mío y de ustedes. O sea, de todos los integrantes de la sociedad. Entonces, un entierro no escapa tanto a eso, y las ganancias económicas, porque eso es otra cuestión, Chino, también que hay que decirlo. Así como existe, esto es una cosa a tener en cuenta, existe gente que está especializada en hacer este tipo de trabajo y extracciones de tesoros, existen. ¿Sí? También existen personas, porque una cosa es, bueno, encontramos un tesoro, ¿qué hacemos con el tesoro? Claro. Bueno, hay un mercado, ¿sí? Y por eso hay que dar y tratar con esta gente que es la que maneja todo, lo vamos a decir así, por fuera de los canales a lo mejor de lo que es la legalidad, pero existe un mercado negro de productos arqueológicos, de tesoros y de cuestiones. No solo acá, mundialmente. ¿No? Mundialmente, o sea, tampoco nos escandalicemos, digamos que es algo así. O sea que alguien, sumemos todo lo que estamos hablando desde el inicio del programa, alguien que fue señalado por un espectro, acá va dentro de la cuestión paranormal, para encontrar un tesoro, un entierro, lo consigue, lo halla, también después tiene que buscar y conectarse con gente que pueda convertir
ese entierro en dinero. Uh-huh. ¿Sí? Es un tema apasionante y nosotros en esta región del país, en el nordeste y puntualmente a la vera del río Bermejo, del río Paraguay y acá en la isla, sabemos, porque el contexto histórico como realidad objetiva decíamos hoy, sabemos que mucha gente, muchas familias atesoraron, escondieron en las raíces de árboles, en algunos lugares puntuales, ollas, pavas de hierro con elementos de oro, de plata, crucifijos, etc. Claro, eso fue uno de los hallazgos registrados, por ejemplo, una olla con monedas europeas. Claro, ese fue un hallazgo registrado. Y también no tenemos que perder de vista la cuestión paranormal. Claro. Ahora, quedan ustedes creer, si tuvieran la suerte de ser, de darse con un entierro, ojalá que lo sepan llevar. Hasta acá, Cazadores con Historias. Y una cosa, si les gusta nuestro contenido, no dejen de suscribirse al canal, no dejen de darle me gusta, no dejen de compartir el material que colabora muchísimo con este proyecto muy humilde, pero realmente nosotros creemos que es muy valioso para, al menos para nuestro sentido de pertenencia chaqueño. ¿Sí? Suscríbanse, porque si no, el espíritu del entierro le va a llegar. Chao, gente. De Paso de Oso, departamento de Machagá. Allí comenta muy temeroso lo que un paisano supo contar. Cuando la noche iba llegando sobre los montes de ese lugar, con sus plumajes multicolores aparecía un pavo real. Con sus colores resplandecientes iba rondando el malezal. En dirección hacia el poniente se alejaba en el matorral. Pero una noche el gaucho valiente a la ave extraña él la siguió. En los confines del Monte Virgen en un demonio se transformó. Grita el paisano en el monte al clavar su pala en la tierra, porque sabe que ella encierra el tesoro que él buscaba, y la luz que le alumbraba era el mismo pavo real. Improvisó con su puñal la Santa Cruz milagrosa. Fue un viernes a la medianoche bajo la planta de Guayacá. Aquel criollo muy temeroso allí la tierra empezó a cavar. Le llegaban sombras siniestras, aspectos raros y fantasmas. Oía quejido y lamentaciones que con coraje supo aguantar. Entre raíces de la maleza un gran entierro supo encontrar. Un candelero de 7 puntas de oro macizo, piedra y metal. En el lugar donde hay entierro hay una luz suele alumbrar. Es la señal de una alma sufriente que un ser viviente quiere